Buenas noches. En el día de hoy vamos a exponer el concepto jurídico sobre el caso de extinción de dominio del bien inmueble de la señora Rosalba Gualtero. En este caso, mi grupo expondremos los datos del caso, en las cuales tenemos los arrendatarios, los arrendadores, y identificamos que el arrendador es la doctora o la señora Rosalba Gualteros. Tenemos los arrendatarios, que son el señor Fernando Méndez Marín y su esposa Eliana Andrea Vargas. Eh, Podemos decir que en este caso se sucedió en la ciudad de Bogotá, en el barrio Madelena, en el sur de Bogotá, y que también se da a conocer que el tipo de bien es un bien inmueble, es decir, un predio, y que este objeto de contrato básicamente es un arrendamiento de vivienda. Nuestro grupo identificamos algunos derechos del arrendador, las obligaciones del arrendador, los derechos del arrendatario y las obligaciones de estos arrendatarios. Entonces tenemos que empecemos hablando sobre los derechos del arrendador. En este caso, tenemos dos, en la cual primero dice conceder el goce del bien y segundo, recibir remuneración económica según el valor pactado en el contrato del arrendamiento, que eso hasta el momento, antes de lo sucedido, se estaba cumpliendo. Las obligaciones del arrendador. En eso sería entregar el arrendatario de la cosa arrendada, en este caso en específico hablamos de la vivienda. Y segundo, mantener el estado de servir para que el fin haya sido arrendada. Tenemos los derechos del arrendatario, en la cual especificamos dos, donde decimos que es uno, librar el arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Y segundo, recibir la cosa arrendada. Eh, También identificamos aquellas obligaciones del arrendatario en donde tenemos que usar de la cosa según los términos o el espíritu del contrato, hacerla servir a otros objetos de los convenios en el contrato, conservación de la cosa y el cuidado. El arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino de la de su familia, huéspedes y dependientes. Pagar el precio y renta del bien inmueble. Si nosotros vemos en este caso en específico, se observó que estas obligaciones por parte de los arrendatarios fue cumplida. Entonces, a continuación, vamos a presentar nuestro concepto jurídico sobre o cómo asesoramos a esta señora, la cual fue víctima de una extinción de dominio en Colombia. Entonces, por favor, Yoladis, continúa. Okay. Buenas noches. Bueno, sí, consiguiendo con lo que dice nuestro compañero, empezando nuestro concepto jurídico, cabe aclarar que la arrendadora desconocía las actividades ilícitas que se estaban realizando en su propio inmueble y el arrendatario incumplió su obligación al dar un uso diferente al que estaba pactado en el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, con el fin de probar que la arrendadora es inocente y proteger sus derechos, procedemos a adelantar una acción de tutela basada en que se vulneraron los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia. Empezando con el artículo 15 de nuestra Constitución, este artículo se fundamenta en que todas las personas gozan del derecho de un buen nombre y de rectificar la información. Para el arrendador este derecho se ve vulnerado debido a que el inmueble sometido a la extinción de dominio está a su nombre, generando así perjuicios y daños a su buen nombre. En el artículo 21, habla sobre la honra. Entonces, la arrendadora se le vulnera su honra. ¿Por qué? Porque toda vez que el bien inmueble de la propietaria fue adquirido de buena fe y en los términos legales es claro que la ocupación temporal de los inquilinos bajo el contrato de arrendamiento se cometieron actos ilícitos que no tuvieron nada que ver con el objeto de este contrato. Por lo tanto, la señora Rosalba Gualtero es una ciudadana íntegra que no tiene antecedentes
antecedentes penales ni judiciales. Siguiendo con el artículo 23, establecemos que la señora Rosalba tiene derecho a presentar peticiones de manera respetuosa ante las autoridades competentes y obtener una pronta solución a estas peticiones. En el artículo 31, teniendo en cuenta que la sentencia que fue emitida por las autoridades competentes, en esta se garantiza que la señora Rosalba Gualtero tiene acceso y consulta del proceso por medio de esta sentencia. Entonces, ella tiene el derecho de presentar un recurso de apelación ante esta sentencia que hizo efectiva la extinción del dominio. En el artículo 86, toda persona tiene derecho a presentar una acción de tutela en cualquier momento, teniendo en cuenta que es un mecanismo rápido para proteger los derechos fundamentales. Seguimos con las sentencias que tienen fundamento de las siguientes normas. Seguimos con nuestra compañera Erly. Buenas noches. Bueno, asimismo, podemos decir que la ley 1708 del 2014, que es la que nos habla acerca de la extinción de dominio, en sus artículos 2, 3 y 4, destacan dentro del límite de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de cada persona, como también el de la propiedad legítimamente adquirida de la buena fe. Estos artículos aseguran que se respeten los derechos de las personas y se evite el abuso de esta en medidas legales. En el artículo 152 de la misma ley, hace referencia a la carga de la prueba en casos de extinción de dominio en Colombia. La Fiscalía tiene la responsabilidad de probar los hechos que fundamentan la causa de la extinción de dominio. Deben demostrarse de que el afectado no sea un tercero por buena fe, excepto de las culpas. La Fiscalía debe presentar pruebas que respalden sus afirmaciones y que demuestren que el propietario o afectado no tenía conocimiento ni participación de dicha actividad delictiva o ilícita que se estaba cuestionando en dicho inmueble. Entonces seguimos con las jurisprudencias que tuvieron que ver en relación con este caso. Seguimos con nuestro compañero Andrés. Bueno, dentro de las jurisprudencias o delante de las sentencias que nosotros encontramos a través de una búsqueda, podemos decir que se relacionan 4 sentencias principales. Dentro de ellas relacionamos la sentencia 764 de 2012, en la cual la Corte Constitucional señaló de que la extinción del dominio debe ser una medida proporcional, ¿ya? Y que esta debe evitarse a la afectación de los derechos fundamentales de terceros no involucrados en actividades delictivas. En este caso, hablamos de ese tercero, de la señora Rosalba, quien en su función de arrendadora de este caso. También la Corte Constitucional enfatiza la importancia que tiene la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios. Básicamente, la señora Rosalba es la propietaria de este bien, exacto, sí, de este bien. Y que en caso de que se demuestre que no tienen relación con el delito. Tenemos la sentencia T529 de 2005, en la cual la Corte establece que la privación de bienes mediante la extinción del dominio debe ser proporcional y que ésta no puede llevar a la ruina económica de las personas afectadas. Si vemos muy bien, esta señora Rosalba Gualteros, pues sufre al igual y que también a través de esta extinción de dominio se ve afectada
económicamente, y que esta Corte también destaca que el Estado debe brindar una asistencia legal a las personas que enfrenten procesos de extinción de dominio. La sentencia 394 de 2016, pues esta sentencia reitera nuevamente la importancia de garantizar el derecho a la defensa de estas personas afectadas por la extinción de dominio, y que señala que los procesos deben llevarse a cabo con celeridad. Si nosotros vemos este caso en especial, identificamos de que la señora Rosalba Gualteros, luego de que pues se hizo un respectivo allanamiento por lo que sus arrendatarios estaban realizando actividades ilícitas, nos damos cuenta que estos arrendatarios, pues ese proceso queda ahí y dura aproximadamente 3 años para que luego de eso digan de que o se le declare la extinción de dominio del bien. Entonces, la cual se identifica de que puede que tenga conocimiento o no la servidora de cómo se estaba llevando a cabo este proceso. Y por último, manejamos lo que es la sentencia, la 1007 de 2002, en la cual pues la buena fe es cualificada, es creadora de un derecho material, es decir, que sí es real, de la extinción del derecho de dominio, la cual esta se encarga de proteger a los terceros de buena fe. En este caso, nuestra señora Rosalba Gualteros dio su arriendo, su vivienda de buena fe, para que estos arrendatarios tomaran el control de su vivienda por un tiempo a través de un contrato en específico, ¿cierto? La cual seguimos de que los arrendatarios que adquieren un derecho de forma regular con lealtad y honestidad en principio. Si nosotros vemos los arrendatarios, y al principio hablamos acerca también de lo que eran las obligaciones de los arrendatarios. Ellos cumplían, pero detrás de eso estaban haciendo cosas innecesarias a lo que estaba estipulado en el contrato. En este caso eran actividades ilícitas. Aquel adquiriente no recibirá ningún derecho, pues nadie puede transmitir un derecho que no tiene, y será procedente a la extinción de dominio. Pero si se actuó con buena fe exenta de culpa, dicho tercero puede quedar amparado por el ordenamiento jurídico, al punto de considerarse que por defecto de su buena fe cualificada se ha radicado plenamente el derecho de propiedad en su cabeza, y por lo tanto, sobre tal bien no podrá recaer la extinción de dominio. Entonces, seguimos con las pretensiones. Con relación a las pretensiones, inicialmente solicitamos la suspensión de la medida de extinción de dominio que se está llevando a cabo hasta tanto no se resuelva la situación en que consideramos se omiten o se violan los derechos fundamentales adquiridos por la señora Rosalba Gualtero. Posterior a esto, requerimos que se haga una revisión de la decisión judicial o administrativa llevada a cabo en el proceso de extinción del dominio, debido a que, como ya dije anteriormente, consideramos que se violan los derechos fundamentales del accionante. Con relación al resultado de esta revisión, solicitamos la anulación de la decisión de la extinción del dominio, siempre y cuando se demuestre que la decisión tomada o emitida por el juez a través de esa sentencia fue completamente arbitraria. Esto debe ser realizado a través de una orden judicial que garantice la cancelación total del proceso, teniendo en cuenta que las medidas cautelares ordenadas por los procesos de extinción de dominio son únicamente extinguidas o detenidas a través de este medio. Y a continuación vamos a darle continuidad a las pretensiones, un poco más de profundidad con relación a las pruebas presentadas por la señora Rosalba Gualtero durante el proceso. Continuando con las pretensiones, para el caso de Rosalba, también solicitamos la restitución del bien inmueble a la señora Rosalba Gualtero, teniendo en cuenta que la sentencia emitida por el operador jurídico fue realizada sin tener en cuenta las pruebas aportadas por las accionantes, tales como: una de ellas fue el contrato de arrendamiento, en donde reposa información como la fecha de inicio del contrato, el objeto del contrato,
las obligaciones de las partes, entre otros aspectos. Además, la firma de los vecinos, esas firmas que se recogieron para demostrar primero la adquisición del buen inmueble que fue de manera lícita y también que reconocen como la señora Rosalba Guartero, que es una vecina que goza de buena reputación en su calidad de buena fe y todas sus cualidades morales que ahí se resaltan. Asimismo, el operador jurídico, consideramos que el operador jurídico omitió los artículos señalados en la Constitución Política de Colombia y las normas rectoras y garantías fundamentales establecidas en la Ley 1708 del 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Bajo las garantías al buen nombre y la honra, solicito el caso sea archivado y con esto que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos elimine este registro negativo del historial del inmueble. Además, la reparación integral por parte del Estado que incluya compensación económica proporcional a los perjuicios sufridos por la señora Rosalba Gualtero, contemplando los gastos legales y los costos durante el desarrollo del proceso, daños emocionales y psicológicos que repercutieron sobre el bienestar físico y mental del accionante y su familia, además de los daños morales y la afectación financiera por limitación al patrimonio que representa sus fuentes de ingreso. Y por último, el restablecimiento de la buena reputación de la accionante. Muchísimas gracias.